En esta es una acción conjunta que tenemos como grupos, como asociaciones establecidas para fortalecernos, ¿verdad? Por otro lado, quiero decirles que comparto, moderar, que somos un equipo con la doctora Dora Musetti y el psicólogo Diego Monetti, ¿no? La temática que nos reúne, que nos convoca, es el trabajo infantil en el Uruguay, estrategias de abordaje familiares, a cargo del psicólogo Fernando Olivera, que lo tenemos ahí en pantalla, por suerte. Él es egresado de la UDELAR, Universidad de la República, con estudios de posgrado en el trabajo infantil de la Universidad de Nacional del Sur de Argentina. Ha realizado numerosas exposiciones, seminarios relativos al tema en nuestro país y también en Argentina. Eh, También es muy importante, está incorporado, ¿verdad? Miembro activa de la plataforma de infancias y adolescentes y adolescencias en el Uruguay. Es el director de la Asociación Civil CIPUS, ¿verdad? Con 15 años en el proyecto que seguramente nos lo va a presentar. Tenemos, hago un corte acá, tenemos un tiempo, como siempre, y de estilo para la exposición, para escucharte, y luego nos daremos otro tiempo para los intercambios con dudas, preguntas, reflexiones, ¿verdad? Que le llamamos generalmente los intercambios, ¿verdad? Bueno, Perfecto. este, Fernando, te escuchamos. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y todas. No los veo a todos porque estoy desde mi No, celular, no, entonces no, no tengo vemos a pantalla muy muchos que chica. todavía Pero, no se han presentado en cámara. pero bueno, primero que nada agradecer la invitación, agradecer a Mariela que hizo todo lo posible para que esto sucediera. Y bueno, mi intención hoy es poder dar cuenta de 25 años de historia de la institución en el tema, de 15 años y a su vez un recorrido y a su vez con una historia de vida que también me vincula a la temática. Entonces poder cruzar todas esas variables, si lo logro al final, bueno, habré logrado el objetivo, si no, pido disculpas. Eh, Mi nombre es Fernando Olivera, soy psicólogo, soy egresado de la Universidad de la República. Y bueno, cuando egresé de Facultad de Psicología, sabía que había Listo, algunos temas que me bueno, interesaban. busca Y otro, bueno, el blanco. sabía que había algunos temas que me interesaban y algunos que Uy, Emilio López, por favor, si podés apagar tu micrófono. Ay, silencié a Fernando sin querer. Fernando, por favor. ahora sí, bien. Está. No, digo que en esta historia, en esta conjunción de derrotero de vida y de formación, bueno, me fue llevando a un tema bueno, que atraviesa mi vida. Entonces pude darle a través de la formación, en esto de dar cuenta, da cuenta también de una problemática que tenemos muy arraigada en nuestra sociedad y con muchas dificultades para el encare de la misma. Primero, no es un tema que esté en agenda política, no es un tema que esté en agenda social. Hemos logrado a través de la plataforma, y ahora cuento un poquito qué es la plataforma, tratar de ponerlo un poco más en agenda, pero hay algo más grave que no es un tema de formación académica. Entonces, si uno quisiera formarse en Uruguay en tema trabajo infantil, no tendría dónde. Entonces, eso genera muchas dificultades a la hora de la intervención. Intervención que hemos ido construyendo en equipo durante todos estos años,
pero que muchas veces no encontramos interlocutores válidos para interpelar esta intervención, esta interpelación necesaria que necesitamos para no acostumbrarnos a determinadas cuestiones, para no naturalizar determinadas cuestiones que pasan en torno al trabajo infantil. Bueno, muchas veces no la encontramos. Hemos tenido que recurrir a profesionales en Argentina para formarnos e interpelarnos en nuestro hacer cotidiano. Integramos la plataforma de infancia y adolescencia, que también la integra APIA, que es un colectivo que reúne a organizaciones de la sociedad civil especializadas que trabajan la temática infancia y adolescencia, reúne a servicios universitarios, algunos gremios vinculados también a la temática, asociaciones de profesionales y demás. Quiero contar un poco qué es la Asociación Civil CIPUS. La Asociación Civil CIPUS surge en el año 98, tiene dos proyectos. Colibrí, que es un proyecto, está en la zona de la Unión, tiene dos proyectos, uno que es vinculado al tema niños, niñas y adolescentes en situación de calle, que es Colibrí, y el programa de Cardal, que surge en el año 2000, que es un proyecto que apunta a la erradicación y prevención de trabajo infantil. Nuestro proyecto tiene una característica particular, que es que desde los comienzos apunta al trabajo con familias y niños. El objetivo de trabajo es familiar, y eso es una característica que, si bien algunos proyectos hoy en INAU es más, tenemos convenio con INAU, es más normal que suceda, en el año 2000 era una característica muy particular. Otra característica particular que tiene este proyecto es que surge a partir de que en América Latina se pone en agenda el tema de trabajo infantil. Ahí, en ese momento es la creación también del CET y bueno, de una serie de organismos vinculados a la temática. Y bueno, y ahí empezamos nuestro derrotero. Nuestro primer objetivo principal como organización era la erradicación del trabajo infantil. O sea, no hablábamos ni de prevención, ni de nada de estos temas. Apuntábamos directamente ni hablábamos de trabajo adolescente protegido, todos temas que hemos ido incorporando a la agenda a medida que hemos ido avanzando en la intervención y en la profundización del tema. Bueno, en esta construcción como institución, en el principio, en el arranque, era un proyecto piloto a ser replicado en el resto del país. Bueno, sigue siendo un proyecto piloto y único y no fue replicado en ningún momento. Es más, muchas veces hemos sido interpelados desde varios organismos públicos si es necesario un proyecto de erradicación de trabajo infantil en Uruguay. Bueno, a las vistas estamos de que sí es importante. ¿Qué es el trabajo infantil? Como una primera definición que está... el trabajo infantil sucede en todo el país, atraviesa todas las clases sociales, pero es en la pobreza donde tiene sus peores consecuencias. El trabajo infantil es la actividad que desarrollan niñas, niñas y adolescentes que involucra muchas veces la actividad de la familia, la actividad central de la familia, la tarea de la familia. Muchas veces los chiquilines, los niños, niñas y adolescentes acompañan la actividad familiar, ya sea en ferias, ya sea en puestos callejeros, bueno, en el agro ni hablar en cuanto a la producción, en un montón de situaciones. Pero también hay otro trabajo infantil que es más invisible, que es el trabajo que desarrollan sobre todo las niñas y las adolescentes, que tiene que ver con el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Acá hay como algunos puntos importantes a tener en cuenta, que el trabajo infantil no es un trabajo que siempre sea remunerado. ¿Ah? Es un trabajo no remunerado en la mayoría de las veces, en esto de que acompaña la tarea de la familia.
Por otra parte, tiene como un punto importante que es que la responsabilidad cae en el niño, la niña o el adolescente. O sea que si ese niño o esa niña o ese adolescente no desarrollan la actividad, esa actividad no se hace. Por eso aparece y por eso es importante en todos estos temas de cuidado. Si bien tiene que ver, es importante la frecuencia o la cantidad de horas que puedan desarrollar, también hay otros riesgos que van asociados al tema del trabajo infantil. El tema de ser responsable como una niña o un adolescente de su hermano menor, en cualquier situación conlleva muchos riesgos. Y a veces no tiene que ver con la carga o la cantidad de horas, pero sí con el riesgo que conlleva ese trabajo infantil. Entonces, la frecuencia, si bien es importante, o la cantidad de horas, que muchas veces hacemos el paralelo con el trabajo adulto y pensamos que la cantidad de horas es como una cosa importante que limite una serie de cosas, no siempre es lo importante. Por otra parte, mucho del trabajo infantil se puede desarrollar en las zafras, las diferentes zafras, y no necesariamente compite con el sistema educativo, pero en los momentos porque depende de qué tipo de zafra y en qué momento se desarrolla la zafra. Por ejemplo, la turística, que si bien no compite con el sistema educativo, pero sí puede generar consecuencias. Si pensamos en algunas cuestiones como puede ser el agro, ni hablar en cuanto al tipo de materiales que utilizan, vinculados a agrotóxicos, un montón de herramientas, un montón de situaciones que conllevan mucho riesgo. Desde el programa del Cardal, enclavados en un territorio como La Unión, nuestra zona de incidencia es Villa Española, la propia Unión, Malvin Norte, bueno, y zonas aledañas. Eso implica que tenemos un tipo o una característica de trabajo infantil, porque las familias que llegan al programa son familias más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, los tipos de trabajo infantil que vemos son estos de cuidado o trabajo doméstico, puestos callejeros, ferias vecinales, lavado de autos, talleres, construcción, y en el último tiempo, la complejidad que se ha sumado, que es el crecimiento del micro y el narcotráfico, y de las familias vinculadas a esos entornos. Entonces tenemos situaciones de niños desde los 4 o 5 años que cumplen diferentes roles para esto, para el micro o el narcotráfico, desde campana en una puerta, los utilizan para el traslado en las mochilas a las escuelas, bueno, diferentes situaciones, hasta el tema de seguridad, o sea, niñas y adolescentes que portan armas de muy alto calibre y muy potentes para seguridad del narcotráfico. La lógica del narcotráfico cambió en Uruguay. Antes estaba enclavado en un lugar y tenían 5.000 kilos de droga en un depósito. Ahora la lógica es que se distribuyó, sobre todo a partir de la pandemia, en los barrios más pobres, lo dividen 500 kilos en cada casa, en 10 casas distintas, 5 casas, 10 casas distintas, y eso lleva a que cada casa tiene una lógica de seguridad distinta, y esto es lo que ha hecho crecer el tema de la violencia en los territorios. Con este crecimiento de armas ilegales, con este crecimiento de muertes de niñas y adolescentes o niños baleados. Desde el programa tenemos como 3 perfiles de familias con los que elaboramos, o 3 características de las familias más importantes que tenemos. Uno, que tiene que ver con aquella familia que tiene una historia de trabajo infantil tan enraizada que es incapaz de interpelarse que eso es un problema. ¿Está bien? Entonces, encuentran la resolución de los problemas de la vida cotidiana, los niños y adolescentes son parte de esa solución y es incuestionable. Tenemos otras familias que se interpelan esto, pero que bueno, que sus condiciones económicas o de fragmentación social, o de aislamiento, o de quiebre, de ruptura de vínculos familiares, lleva
a que la resolución sea la misma. O sea, que los niños y adolescentes resuelvan esas cuestiones de la vida cotidiana, como el cuidado, o el acompañar en las tareas, o el aportar económicamente, pero saben que ahí tienen un problema. Y después tenemos otras familias, que son estas más vinculadas a cuestiones de características más vinculadas a lo delictivo, que han encontrado, que algunas tienen mucha historia, muchos años de entorno delictivo, y otras no tanto, pero que han encontrado un crecimiento económico donde involucran a toda la familia. Acá tenemos, en este perfil de familias, tenemos las que los niños, niñas, adolescentes vinculan a la familia al entorno delictivo, o los que la familia vinculan a los niños, niñas, adolescentes al entorno delictivo. Entonces ahí tenemos como dos familias distintas. Cuando un adolescente se vincula a este espacio, arrastra en gran medida a la familia, y esto genera consecuencias muy graves. Inclusive a tal punto que si ese adolescente cae preso, es presionado por estos grupos micro narco a que alguien de la familia asuma ese rol. O frente a una situación de violencia que se pueda dar, que ese adolescente parezca vinculado a alguna otra situación donde haya muerto alguna otra persona, aparece amenazada la vida de toda la familia. Después tenemos estas otras familias en las cuales la familia está toda vinculada, que, bueno, que vincula a los niños, niñas y adolescentes desde muy temprana edad a esta situación. Desde el programa tenemos como una división en 4 grandes áreas a la hora de la intervención. Por un lado, el local ofrece un espacio para esos niñas, niñas y adolescentes a contraturno escolar o liceal. Nuestro perfil de atención tiene entre los 5 y los 18 años, los dividimos en los grupos de los más chicos y de los más grandes. Y bueno, dependiendo del turno de escuela que desarrollen, van a la mañana o a la tarde del proyecto, y desarrollan una serie de actividades que van desde el desayuno hasta el almuerzo, con actividades lúdico-recreativas, con apoyo educativo, taller de plástica, taller de música, espacio de sexualidad. Bueno. Después tenemos otra parte que tiene que ver con una intervención con familia, donde tenemos un área psicosocial, donde tenemos un abordaje que va desde trabajadoras sociales, psicólogas, reconversión laboral de adultos y abogadas. Con este crecimiento de la judicialización de la pobreza, bueno, la inclusión de una abogada fue en un momento prioridad. Después tenemos otra pata que tiene que ver más con el tema de incidencia política, o que tiene que ver con poner el tema en agenda, interpelar, cuestionar, tratar de difundir lo que hacemos desde la organización en cuanto a la temática. Vinculando a este tema familia y cómo intervenimos, bueno, en esta parte del área psicosocial, y tenemos como toda una parte que tiene que ver con la revinculación con todo el sistema, desde lo educativo, desde salud, desde, bueno, desde el acercamiento a cuestiones como TUS u otros planes sociales, hasta cuestiones más específicas de trabajo con familia, en talleres, hasta una psicóloga que también atiende a niños, niñas y adolescentes y su familia. Dependiendo del contexto, de la situación, de los emergentes, ahí no hacemos psicoterapia, pero sí hacemos un acompañamiento psicológico. En cuanto a la reconversión laboral del adulto, ahí lo que hacemos es toda una parte de reconexión, digo, de preparación para el mundo laboral, desde el armado de currículum hasta preparación para un tema de entrevista, hasta búsqueda de empleo. Inclusive financiamos capacitación, ciertas capacitaciones para mejorar las condiciones de empleabilidad de estos adultos. Una de las características que genera el trabajo infantil es que repercute en toda la vida de la persona. Nosotros detectamos
situaciones de trabajo infantil a partir de los 6, 7, 8 años, y a los 12, 13 años ya compite fuertemente con el sistema educativo, en diferente grado, pero compite fuertemente. ¿Esto qué genera? Genera que niñas y adolescentes que están vinculadas al tema de trabajo infantil quedan rápidamente fuera del sistema educativo. Esto genera peores condiciones a futuro. En el presente los condena como niños, niñas y adolescentes a quedar fuera de lo que es toda la formación, y en el futuro la mayoría de los trabajadores informales de hoy fueron trabajadores infantiles. Entonces, condiciona toda la vida, se le llama como la doble muerte, la condena de la situación al momento que empezás a desarrollar un trabajo, una situación de trabajo infantil, y en la vida adulta porque no se generan los adultos, la mayoría quedan por fuera del sistema laboral con muy pocas condiciones de empleabilidad. A veces cuando uno escucha que hay que trabajar en todas las cuestiones de trabajo o de empleo para estos adultos, ¿cuánto hay que volver para atrás para reconstruir todas estas cuestiones? Porque en realidad nosotros tenemos un perfil de familia que tiene muy baja posibilidad o muy pocas herramientas laborales muchas veces. No es que no trabajen, trabajan muchísimo muchas familias, pero para desarrollar un empleo formal, para desarrollar una sostenibilidad del empleo, necesita otras cuestiones para sobrevivir. Entonces, muchas familias con familias muy numerosas y con hogares monoparentales, la mayoría de jefatura femenina, se les dificulta muchísimo desarrollar un empleo formal, poder asistir regularmente a su trabajo, y a su vez el sistema es muy exigente, porque dependiendo de las condiciones educativas o de salud de este niño, niña o adolescente, le exige mucho a esa mamá. Digo mamá porque en la mayoría son jefatura femenina. Entonces esto genera muchas tensiones y muchos inconvenientes, donde muchas veces nosotros lo que hacemos desde el proyecto es reconstruir el vínculo de esa familia con el sistema educativo, de esa familia con el sistema de salud, que a veces está todo roto. Bueno, desde el área más judicial, la inclusión de una abogada para nosotros fue un paso muy importante, porque no solo nos permitió tener esa posibilidad de tener una visión y un aspecto de cuestiones de defensa de derechos para familia, a la interna del proyecto, sino sobre todo afuera del proyecto. O sea, muchas de estas familias no saben ni que tienen derecho. Y a su vez, las instituciones son bastante complejas en el vínculo con estas familias y no suelen tratarlas muy bien. Entonces, instituciones que van desde lo educativo, lo de salud, pero también el sistema judicial, ¿no? Entonces, tener una abogada que le permita presentar una situación, cuáles son sus derechos frente a determinadas situaciones, cuando son un montón de situaciones, nos permitió al equipo tener otras herramientas a la hora de enfrentar algunas herramientas, pero sobre todo a las familias también, cosa que le habilite otra posibilidad desde esta perspectiva. Tenemos varias complejidades a la hora de la intervención. Por un lado, tenemos familias con las cuales nuestra intervención son muy abiertos, muy receptivos. Tenemos familias en las cuales nuestra intervención ha costado muchísimo, y tenemos familias muy resistentes a la intervención, muy resistentes, por un montón de aspectos que pueden ser por aspectos ilegales, pero a su vez pueden ser por historias de vida propia, porque muchas de estas familias, y ahí voy como a un perfil que hemos ido construyendo,
tiene una historia de vida muy compleja. Tenemos adultos muy rotos, afectiva, emocionalmente, y que muchos de estos adultos fueron madres adolescentes, trabajadoras infantiles, con una cantidad de características que, bueno, que les cuesta muchísimo muchas veces asumir esos roles adultos por la complejidad que llevan. En estas familias que hemos tenido, que tenemos mayor apertura, bueno, ahí nos permite desplegar una serie de baterías de estas cuestiones de las que tenemos del proyecto que nos permiten acompañar. Pero el proyecto presenta sus limitaciones. Y a veces el poder crecer o acompañar a las familias para que den otro salto necesita el acompañamiento de otras instituciones. Y bueno, y en eso sí tenemos serias dificultades porque existe mucha fragmentación en los que intervenimos en el territorio. Entre programas que hoy no están presentes, o en esta fragmentación de instituciones que cumplen un rol, pero que no articulan entre sí, es que muchas veces encontramos muchos inconvenientes. Entre los inconvenientes que encontramos, por ejemplo, frente a se detecta una situación de abuso sexual de una niña o adolescente, o una situación de violencia, el equipo trabaja, hace toda una intervención muy fuerte, trabaja con la familia, dependiendo de dónde se da esta situación, y es derivada a otro equipo dentro de INAU. Bueno, hemos llegado a tener 2 años de espera para que atiendan un niño, una niña o un adolescente. Otra de las limitaciones que se presentan es que hay muy pocos proyectos vinculados a reparación del daño. O sea, nosotros detectamos una cantidad de situaciones que después no son reparadas. Entonces, tenemos como un segundo problema, que es, bueno, no sé si vieron los números que se presentaron del CPA, del crecimiento de las situaciones de violencia doméstica, y bueno, que solo el 10% logran hacer reparación. Bueno, en situaciones detectadas, o sea, en situaciones en las cuales trabajamos, un montón de situaciones, todo esto queda, muchas veces queda en la nada. Y quedan familias muy expuestas, con situaciones muy complejas, pero sin herramientas para abordarlas, ni instituciones que la aborden. Entonces, realmente queda una cuestión de exposición. Porque, a ver, toda esta parte que podemos tener integrada de otro lado, de tener un circuito para tratamiento y cuestiones, bueno, obviamente si acá no existe espacios para este tipo de familia, obviamente no lo pueden costear, ni hablar. Bueno, esos espacios existen muy pocos y muchas veces tienen este tipo de demora. No sé cuánto tiempo llevo, Marta, perdóname para ir. 35, 35 35, ¿no? ¿Cuánto? 35 minutos. Me fui, perdón. Estás bien. Perdón, Pero redondeo con algunas cuestiones A ver, no... viene muy ágil igual y muy interesante tu descripción de la tarea, así que queremos escucharte unos minutos más y después abrimos un intercambio. Bien, perfecto. El otro problema más grave que nos encontramos es que está tan naturalizado el trabajo infantil a todo nivel social que los chiquilines logran una visualización positiva de miembros de la familia o de fuera de la familia o de referentes adultos en el sistema educativo, en el sistema de salud y en todas estas cuestiones, a través de trabajar con la familia. Cómo ayudan, cómo colaboran, qué buenos que son. Toda esa visualización que le está devolviendo el mundo adulto. Entonces, y a su vez, dobla esa positivización, vamos a ponerle un nombre así medio extraño, no están en la droga, no están en la calle, no están. Entonces, realmente
es muy complejo y es más, seguramente si ustedes mañana en el circuito donde se mueve empiezan a mirar un poco más detenidamente, van a ver una cantidad de trabajo infantil en la cual estaba totalmente invisibilizada en la vida cotidiana o naturalizada. Les puedo asegurar que en turismo es impresionante la cantidad de gurises que participan, ferias vecinales, un montón de situaciones. Pero este lado positivo que le devuelve la sociedad a estos gurises, a esta familia, genera un doble problema. Porque nosotros, como proyecto, se lo estamos interpelando, estamos diciendo esto está mal. No condenamos a la familia, pero interpelamos. La situación no se puede sostener desde acá, porque estos chiquilines van a empezar a tener problemas en lo educativo, en un montón de cosas, en el descanso. Nosotros hace un tiempo, en algunas cuestiones que hicimos, muchas veces se cuestiona a los gurises que están dormidos en la mañana en la escuela, y lo primero que sale es por el celular. Nadie se pregunta si ese gurí, por ejemplo, tuvo una actividad nocturna, o sea, no se interpela desde ahí, pero no por maldad, por desconocimiento. En el sistema de salud, por ejemplo, hablando con algunos pediatras la otra vez, me decían que ellos lo empiezan a preguntar en el carnet de adolescente, algunas cuestiones sobre trabajo. Bueno, nosotros estamos detectando situaciones de trabajo infantil a los 8 años. Si vos preguntás en el carnet de adolescente, tenés 6 años que te perdiste de algunas cuestiones. Y créanme que es muy sencillo detectar en la salud cuestiones de trabajo infantil. Las marcas en el cuerpo que tienen los chiquilines son claramente vinculadas a situaciones de trabajo infantil. Bueno, podría seguir en lo educativo también, hay formas de detectar todo esto, pero bueno, esta invisibilidad del tema, esta ausencia de política pública, esta ausencia de formación, lleva a que tengamos como algunos prejuicios o preconceptos muy enraizados en nuestra sociedad que impiden algunos movimientos. Para pensar el trabajo infantil, para repensarlo, mejor dicho, el trabajo infantil, para replantearnos algunas cuestiones, tenemos que ir contra el sentido común que hemos construido. Si no, ese sentido común nos lleva a lugares muy enraizados. Por ejemplo, una de las características que aparece cuando hay trabajo infantil. Yo quiero que aprenda el oficio que es muy válido, que puede ser una situación muy válida. Cuanto antes empiece a trabajar, más vas a ver. Va contra toda la bibliografía internacional, contra todos los estudios internacionales, contra todas las cuestiones de las cuales... Porque en realidad se puede aprender una cantidad de herramientas de trabajo a través de otras cosas, a través del juego, a través del deporte, a través de un montón de cosas que no son directamente vinculadas al trabajo. Y a su vez, la no formación educativa, sobre todo vinculada a cuestiones de formación específica, cada vez aísla más cada vez genera mayores complejidades y menores herramientas para el acceso a ese mundo del trabajo real. Entonces, en estos... Buenas, hola. ¿Todo bien? En estas intersecciones Hola, amor. son las que ¿Cómo estás? intentamos incidir en el proyecto, en esta historia Espérate un bíblica. poquito, Fernando, por favor. Analía, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Ay, perdón. Bueno, en estas intersecciones de la vida, más allá del deber ser, de lo legal, del control de... Analía, ahora sí. Inclusive en estas intersecciones, más allá
de que hay cuestiones, acá tenemos una legislación muy buena en cuanto a una cantidad de aspectos que no se cumplen en absoluto, y a su vez no hay política pública general. Inclusive, si uno va y desglosa la ley de trata y explotación, uno cuando vincula las cuestiones de trata y explotación, tiene un apellido que es sexual, casi que automático, todos la hemos llevado para ese lado. Sin embargo, la ley de trata y explotación habla de la ley de trata y explotación de personas. Una es la sexual. La laboral es otro tipo de explotación. Y muchas de las familias que nosotros trabajamos están con mucho miedo, sobre todo en el territorio, con determinados grupos que inciden en esa realidad. Y la presión que genera sobre estas cuestiones de estas familias. Tenemos gurises que se han acostumbrado a que hay un ruido de una moto fuerte, a una balacera, se tiran al piso. O sea, estamos naturalizando, o que después de las 6 de la tarde no se puede circular en el barrio, o cuestiones que por determinado lado no, todo aquello que en un momento en determinados círculos, o por lo menos circuito, más cotidianos de Villa Española se podía circular, hoy ya no es lo. Nosotros, como proyecto, tomamos mucho más precauciones hoy en día a la hora de ingresar a un barrio. Bueno, porque la realidad está cada vez más compleja, porque hay muchas armas ilegales en el territorio, porque hay muchos niñas y adolescentes manejando armas muy peligrosas. Y bueno, y a su vez, cuando en el barrio llega droga, las consecuencias al otro día son bastante notorias. Entonces hay horarios para moverse, hay horarios que no nos podemos mover, y hay días que es mejor retirarse y seguir preservando la vida. Bueno, quise dar un pantallazo muy general, no sé si fue tan general que cuesta un poco el aterrizaje, pero bueno, por ahí quedo y quedo abierto a todas las preguntas que quieran. Espero haber sido lo más claro posible. Muchas gracias, Fernando. Fuiste muy claro y creo que abriste un montón de puntas de esta problemática, de aspectos que la idea ahora es poder compartir entre todas las inquietudes que se han surgido a partir de tu ponencia. Así que vamos dando lugar a las intervenciones, a comentarios, preguntas. No sé quién quiere comenzar. Bueno, yo me voy a tirar. Primero agradecer. Para formular una pregunta voy a tener que aterrizar o tratar de aterrizar todo lo que nos acabas de decir, que en mi caso personal, que no trabajo con ese tema, es mucha información nueva para mí y que me deja muy asombrada. Lo dijiste al principio de tu, eh, de lo que hablaste, cómo de alguna manera o algunos pensamos, pero ¿cómo? Trabajo infantil, en Uruguay. Y uno piensa en esas cosas como más, benigna, no porque no sean importantes, sino en comparación a esas otras donde uno se juega la vida, ¿no? Digo, una cosa, no sé, pero me parece que una cosa es el hijo del feriante que está al lado de papá o mamá, eh, en una cuestión familiar, y otra cosa es ese niño que está en el medio de la droga, y capaz que víctima de una balacera, como vimos hace poco. Y eso es una realidad que realmente no está muy conocida, muy difundida, y felicito al trabajo que están haciendo porque realmente es impactante. Yo quedé impactada.
Así que más que una pregunta era compartir un poquito esta sensación y esta emoción. Quedé muy impactada. Nos trae una realidad que creo que es muy importante ver cómo podemos ayudar a difundirla. Y bueno, esta actividad de hoy es el comienzo de eso, pero A mí me gustaría comentar algo. Sí, creo que la sensación de impacto es un poco, o por lo menos a mí me generó lo mismo que transmite Jacqueline, pero fui como apuntando algunas cosas que, que me resuenan de tu exposición. Eh, Empezaste hablando de las dificultades para la formación, lo cual me parece un tema interesante, pensar cómo se transmite, primero cómo se visibiliza el problema, pero después cómo se transmite que, que necesita un abordaje y que para eso hay que estar preparado, ¿no? Porque, entre otras cosas, claro, cuando uno describe ciertos riesgos en la tarea, una reacción posible es del miedo, ¿no? Entonces uno dice, pero meterme ahí, ¿no? Meter en un barrio peligroso, con armas, con tiroteos. La verdad, la primera reacción es decir, bueno, no sé si me quiero meter ahí, ¿no? Sería como una reacción posible. Sin embargo, nos transmitís los efectos que tienen las trayectorias de vida. Eso me pareció muy, muy importante, ¿no? O sea, no solo los efectos más inmediatos que tiene de repente en la vida cotidiana, sino en los trayectos de vida. Y me imagino que va a haber algo de cierta repetición entre generaciones, ¿no? Porque por lo que describís también, por uno de los efectos es como cierto anclaje sociolaboral que es muy difícil de trascender por el impacto que genera en lo educativo. Eh, entonces, una de las cuestiones me parece que es destacar el compromiso de la tarea que llevan a cabo. Y después lo otro que me quedó resonando es cuando hablaste de las carencias de repente institucionales, ¿no? La pregunta es qué hacer, ¿no? O sea, eh, a mí me parece, está bien, este Ateneo ya es un gesto, ¿no? Es juntarse con otros a hacer visible la temática. Eso me entusiasma, digo, bueno, se pueden hacer cosas como muy concretas, pero me quedé pensando, y a partir de tu experiencia, qué líneas o posibilidades visualizás de transformación de esta situación. Bien, varias cosas. Por un lado, me parece que hay parte de esta transformación que tiene que ver con la formación, con generar espacios de formación en la temática. Si no hay un mundo adulto, si no hay un mundo político, si no hay un mundo de decisión de política pública formado en el tema, no. Y sobre todo que sea transversal, porque a veces cuando uno piensa en la política pública, piensa en una cuestión muy. No, acá tiene que estar atravesada en todo el país, en todos los territorios, tiene que ir de la mano de la formación en muchos ámbitos, donde los municipios, donde las intendencias juegan un papel, donde las organizaciones sociales, donde la formación de profesionales juegan un papel muy importante. O sea que es como un eje transversal. La formación es el punto cero para mí en este punto, si lo tomamos como un punto de partida algunas cuestiones. Eso es como por un lado. Por otro lado, el generar espacios no fragmentados. O sea, generar espacios donde determinado tipo de población más vulnerable tenga más facilidad al acceso a los servicios.
básicos. Cuestiones de despistaje psicopedagógico, lo estamos pagando de la institución porque no hay lugares donde se hagan casi. En niños. En adolescentes casi no existe. Aspectos más vinculados a psicoterapia o a cuestiones de daño más puntuales, hasta trabajos más puntuales, el acceso de toda esta familia es casi un... O sea, tiene tanta distancia a algunos servicios. A veces es muy fuerte escuchar el Estado presente o el Estado ausente, cuando en servicios como básico, en cuestiones lo estamos viendo más en salud mental, pero hay otras cuestiones más básicas, donde hay determinadas poblaciones que les es muy difícil acceder. Yo tengo gurises hoy, post pandemia, en cuarto, quinto de escuela, que no saben leer ni escribir. Entonces, hay un trabajo, acompañar, hacemos un montón de cosas, pero hay un trabajo específico con esos gurises que no tenemos dónde. Entonces, esa conexión con los servicios es lo primero que hay que generar espacios que puedan ser accesibles. La atención psiquiátrica de la mayoría de estos gurises es realmente... las consultas son muy breves, van rotando los psiquiatras, con elementos que a veces toman decisiones con elementos de informe de maestros que no son especialistas en el tema, que a veces hay un sobredimensionamiento del síntoma. Entonces, y no se toman esas precauciones, o sea, cómo se evalúa algunas cuestiones para que un gurí no termine medicalizado. Tenemos una medicalización de gurises enorme. Pero, sin embargo, cuando hay que acceder a otro tipo de servicio, no son accesibles para esta familia. Entonces, para mí esas serían las cuales estaría buenísimo empezar. No sé si respondí, Diego, perdóname. Bueno, sí. Son, creo que algunas líneas, está bueno. ¿Alguien más quiere intervenir? Perdóname, Diego. Hay otra línea que nosotros estamos muy preocupados hace mucho tiempo, que es en esto de la construcción de las nuevas masculinidades. Nosotros venimos como en un proceso, todo el equipo, replanteándonos, rediscutiéndonos. Yo tengo más de 50 años, o sea, tenemos parte del equipo que tiene 20 y poco, que nos interpela en un montón de aspectos, hasta cómo nos referimos hacia determinadas cuestiones. Yo tengo una hija de 15 y otra de 21, que me cuestionan todo el tiempo en esto de mi impronta masculina. Y estamos viendo como un retroceso desde muchos aspectos. Uno tiene que ver con esto de la división sexual del trabajo. Estamos volviendo a aspectos en los cuales supuestamente habíamos avanzado, pero las niñas se quedan en la casa, cuidando a sus adultos mayores y a sus hermanos. Y los varones salen a la feria o a otras cuestiones. Y a su vez, si lo vinculamos a estas características de entorno más delictivo, la resolución de los conflictos de los varones es a través de las armas. Entonces, ¿qué masculinidad estamos construyendo? Lo digo masculinidad porque me interpela directamente. Y también, ¿qué sociedad le estoy dejando a mis hijas? Desde los dos lados. Desde dónde estoy y con qué gurises trabajo, y a su vez, con qué varones se van a vincular mis hijas. No sé si me escuchan porque estoy con gripe, pero quería participar igual. No, en este tema del trabajo infantil, como en otros temas
que trabajamos, por ejemplo, los que tienen que ver con violencia, otros, cómo hay toda una base que tiene que ver con las pautas culturales, que lo de masculinidad tiene que ver, por supuesto, pero el concepto que tenemos de niño, de género, ¿verdad? Porque cuando mencionaste de que para algunas familias, cuando el niño sale a trabajar, está con su familia y eso está muy bien, ¿no? Porque supone que lo cuidan, y o sale a trabajar y aprende un oficio, eso es lo que me dicen. Me acuerdo hace unos meses que hubo por parte de una autoridad una explicación en el norte del país de los niños que incluso a veces van al tema de las cañas, ¿no? Y estaba en ese momento yo en el norte y la gente hablaba de esto, ¿no? Que en realidad es válido que la familia lleve a un niño, le enseñe. Entonces, hay una base también de pautas culturales que también hay que trabajar. Es multidimensional, por supuesto. Muchas gracias por el encuentro interesantísimo. Bien, Totalmente. Por eso decía que hay que ir contra el sentido común, con construir nuevas pautas culturales. En varios aspectos, estoy totalmente de acuerdo que no es solo en el tema de trabajo infantil, tenemos que hacer un nuevo acuerdo social de cómo vemos a nuestras infancias, cómo protegemos o cuidamos a nuestras infancias y quiénes son los responsables de esas infancias. Porque hay cierta irresponsabilidad del mundo adulto en general de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y a veces son vistos como objetos de consumo, como un montón de cosas, pero no como sujetos de derecho. Y ahí es lo que me queda. Y la naturalización, eso es otro tema gravísimo. Están Sonia y después Mariela para intervenir. Sonia, adelante. Muchas gracias, Fernando. Lamento haber entrado un poquito tarde y me quedé pensando en esto que decíamos recién, que tiene que ver con lo doméstico y con las concepciones de familia o de lo que culturalmente se viene portando. Vemos muchos ejemplos de familias donde el trabajo infantil está naturalizado y eso ocurre muchas veces en el interior. Y me refiero a cualquier trabajo. Puede ser en una granja, en una chacra, en un tambo, en muchos lugares. Y qué importante esto que decían del lugar que se le da a la mujer. Desde muy niña, muchas veces cuidando de sus hermanos, cuidando de los abuelos. ¿Cuánto trabajo infantil hay encubierto y que está muy naturalizado? Como está naturalizado esperar que el varón que va al baby fútbol, y no siempre es alentado con las palabras más dulces y más tiernas, sino que es sometido a una tortura espeluznante, que puede ser el proveedor económico de toda una familia posterior, y todos conocemos casos más o menos cercanos donde se ha preparado a ese niño para que llegue. ¿Y qué pasa cuando no llega? ¿Y qué pasa cuando esa niña no puede cumplir con aquellos sueños y que a veces ni siquiera es capaz de poder soñarlos porque no hay un acceso a conocer un mundo diferente? Y eso a veces no pasa por vivir en el interior o en la capital. Todos sabemos que Montevideo tiene zonas que son extremadamente, no sé, es una redundancia, en zonas paupérrimas, donde los derechos están absolutamente vulnerados. Entonces, digo, me gustó mucho esta apuesta a pensar juntos desde muchos lugares, porque creo que la educación es fundamental, que las nuevas generaciones vayan tomando conciencia, porque a veces se educa a los hijos como fuimos educados nosotros. Y
y me quedó dando vueltas eso de las marcas en el cuerpo, ¿no? Todos conocemos, o por lo menos digo los que en algún momento trabajamos en la salud, cuántos problemas de columna, por ejemplo, cuántos problemas físicos porta el adulto cuando ese esqueleto y cuando esa musculatura no estaba todavía preparada para determinado tipo de esfuerzo. Y eso son las secuelas físicas que se ven. ¿Qué pasa con las otras que trabajamos los psicólogos que se ven de otra manera? Muchas gracias y bueno, creo que es súper interesante el tema. Sonia, sí, mira, y esto lo voy a referir aparte de mi historia, por eso decía que tiene que ver. Yo soy, cuando nací yo, vivía mi bisabuela. Vivía mi bisabuela, mi tatarabuela, mi bisabuela y mi abuela. ¿Tá? Mi abuela tenía 34 años, 36 años cuando yo nací. ¿Tá? Yo me crié, yo soy uno de los pocos varones de la familia, entonces con familia de campo. Entonces lo normal era que yo, mis vacaciones, estuviera en el campo. Y lo normal era que me tenía que levantar a una hora para desarrollar toda esa actividad. Yo tenía 5 años. Consecuencia respiratoria de un ternero que yo estaba separando, yo lo que hacía era pararme en una portera, esperar que la oveja para un lado, el carnero capone para el otro, y me pegó un topetazo, tengo una consecuencia respiratoria para toda la vida. O sea, por eso no digo, las situaciones no tienen que ver solo con, digo, no lo traigo por una victimización, lo traigo para que muchas veces no se dimensionan cuestiones mínimas en cuanto en ese supuesto cuidado. Yo estaba con la pareja de mi bisabuela en ese momento, estaba en un lugar, o sea, todo era muy cuidado, entre comillas, pero te genera cuestiones físicas muy complejas. Y a su vez, los lugares de cada uno. Porque lo normal, en mi situación socioeconómica y todo eso, lo esperado era que yo cumpliera determinado rol. Yo tenía que terminar trabajando en el campo, o sea, era, ¿no? La formación para la mayoría de las personas que me rodeaban, inclusive parte de mi familia, no era importante. Entonces, como también el lugar no tiene que ver solo con lo que uno ve, sino lo que van posicionando en esa persona, lo que nos van depositando en esa historia. Porque mi familia se hizo trabajando, porque el sacrificio es parte de, porque mi padre dejó la escuela en tercero para irse a trabajar un tambo, porque mi abuela no sabía casi leer ni escribir. Entonces esas historias van condicionando no solo un futuro. Entonces poder romper esos moldes cuesta mucho, muchísimo. Entonces por eso digo que tiene que ver con los atravesamientos de las historias de cada uno y cómo lo vive cada uno. Quizá yo lo he podido rediscutir en mí mismo, replanteármelo, tratar de hacer otras cuestiones con esto, pero sí, cuando yo me fui, yo vivía en el interior en un pueblo que se llama Lascano. Cuando me fui a venir a estudiar a Montevideo, siendo que nunca tuve ninguna dificultad educativa, una profesora del liceo me paró para preguntarme si yo iba a venir a Montevideo a gastarle los pocos pesos que tenía mi madre. O sea, la formación no era una cuestión que estuviera, como que no era normal que yo iba a venir a hacer. Entonces, digo, y en esas cuestiones es las que hay que trabajar mucho culturalmente, muchísimo. Sí, yo pienso que a lo largo de la escucha, ¿no? Cómo se va diferenciando, ¿no? Los aspectos gravísimos que ocurren ahora en la ciudad
y los aspectos que vienen de muchos años en la realidad del campo, ¿verdad? Donde recientemente se cuestionaba, creo que era un intendente, ¿no? Que se le acusaba de no defender a los niños porque estaban trabajando. Y ahí se hizo una polémica de dónde está la familia, donde el niño va a la escuela, donde no se levanta a las 5 de la mañana, es decir, una serie de cosas, pero que sí pasaban de un discurso, pero no había, o sea, la discusión y la reflexión quedó por allí. No había un control, ¿verdad? Una investigación acorde a esas realidades, ¿verdad? Pero puede pasar. Un paciente hace muchos años dijo, yo me defino como un buey en mi casa. En 48 años se tenía que jubilar porque él tiraba del carro. Entonces, toda la tarea del campo, él tiraba del carro. Entonces dijo, yo soy como un buey, no hombre, apellinada. Entonces, más allá de la anécdota que hace a la realidad, también, también aparece, ¿verdad?, como una lectura sociopolítica, ¿no?, que también nos compete a nuestro ser, ¿no? Y que además realmente lo felicito, digo, y el compromiso y lo difícil de esta tarea pasa por el compromiso múltiple, ¿verdad? Donde la sociedad se sensibiliza, pero no tiene oportunidad de dar un paso más adelante porque la noticia viene, en verdad, se mata un niño, hoy se usan los niños como objeto de defensa, sí, y queda en eso. Es decir, no hay por qué, o sea, no digo un aspecto educativo, psicosocial, de análisis, ¿sí? ¿Por qué ese niño estuvo en ese lugar? ¿Qué pasó con ese niño? Otra situación que yo conozco, pero no pude, la derivé, porque yo no, es en una familia que tiene 3 hijas y un varón, que constituyen como un templo, pero no es un templo, es un lugar de venta de pasta base. Entonces, una cosa muy interesante del lugar del varón es que al padre lo meten preso, vamos a decir. Entonces, lo último que le dice antes de la intervención en crisis, que estaba ahí, dijo, bueno, quedás a cargo. Y el chico tiene 16 años, pero tiene una larga trayectoria en la venta, ¿no? Entonces, en esta familia, el padre, la señora no tanto, pero su origen no es la marginalidad, es la exclusión, que es otro factor también muy difícil. Si no, en la exclusión, la norma social es sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se llega a, a que, en verdad, el punto de vista de la conciencia, el punto de vista del mundo psíquico, como queramos llamar, el rol de esas personas se incorporan a la sociedad? Por eso, claramente, tiene que ser un abordaje global, de compromiso social, ¿verdad? Más allá de que el área de salud mental y todo se ocupe de determinadas, pero si no hay este, un compromiso, ¿verdad?, frente a estas cosas, esto se va a repetir, ¿no? Se va a repetir. El padre está con la policía, los gira y le dice, te daste esa cargo. Una de ellas está embarazada, es decir, un ejemplo, ¿no? Y esto se multiplica en Villa Española, esto fue en Villa Española y en otras zonas. Entonces, estamos viviendo realmente, como profesionales de la salud, y vuelvo a decirte, ¿no? El emprendimiento, el CIPUS es altamente valioso y cuánto, hasta dónde los límites se los puede poner, están en uno, pero que también vienen de afuera, ¿verdad? No se puede remar como dicen ahora, en el dulce de leche.
Claro. Entonces, la complejidad del tema es tremenda. Creo, me parece, que en el área rural hay otro, ¿cómo le voy a decir? Yo soy de la ciudad, vamos a decir, tengo muy poco contacto con el campo, me encanta toda la vida, pero a veces opino y me siento una atrevida porque hay que vivir. Yo digo, a veces digo, pensé la otra vez, quizás sea un abordaje como más sensible, más de llegar, más bien mejor amarrado en el área del interior, ¿verdad? Porque se conocen, porque saben sufren en determinadas situaciones. Hay un barrio que sabe determinadas cosas. No es un departamento que se catalogue, no, no, es un departamento top. Digo top porque hay algunos que tienen más poderío económico que otros, ¿no? Hay muchos que tienen tierras y viven ahí. Entonces todo tapan, pero entonces hay como esa cotidianidad tan compleja, esos nudos, ¿verdad? Que no vienen de la exclusión, vienen de esas prácticas que citan de lo que es entender de la masculinidad, los deberes, el compromiso familiar, y que ponen los chiquilines, los gurises, yo qué sé, horas a trabajar. Marta, perdón, pero estaba Mariela para intervenir. Ay, perdón, yo no miro, disculpa, Serveto, todo tuyo. No, no, ya muchas cosas se han dicho, o sea que no voy a repetir, pero me quedé un poco pensando, digo, creo que el tema de lo cultural ya lo trajeron bastante y bueno, no voy a repetir, pero me quedé pensando un poco en lo que decía Fernando, por un lado felicitar a Fernando, que hace poco nos conocemos en la plataforma y me pareció muy interesante su trabajo, que lo desconocía y por eso fue que promoví que se lo invitara. No, de lo que dice Fernando de un retroceso, el, lo de la construcción de nuevas masculinidades. Yo no sé si es que hay un retroceso, yo lo que creo es que es que es muy difícil ese cambio cultural, o sea, estamos construyendo nuevos, nuevos paradigmas de género, pero no, yo creo que eso, las nuevas masculinidades han llegado a algunos sectores, vamos a decir, de poder comprenderlo y poder intentar un cambio. Y así el que lo intenta y todo no es tan fácil, ni para los varones ni para las mujeres, ¿no? No estoy diciendo que sea un tema solo de los varones. Eso por un lado. Y por otro lado, también nosotros pertenecemos, me parece, a una cultura del trabajo, y del trabajo como buey, ya que, que Marta mencionó lo del buey, ¿no? Nos viene de los españoles y todo eso, ¿no? O sea, y bueno, y todo eso de la productividad que también tenemos más metido. Entonces, como que también hay que cambiar como una nueva concepción no solo de los niños y los derechos, sino de las personas, derecho al disfrute, derecho a jugar y derecho a reunirse y derecho no. No sé, me parecía que hay algo de eso que también tiene que ver, ¿no? Yo también soy de afuera y me crié juntando manzanas. Y a los 8 años mi padre no tuvo mejor regalo que regalarme 20 gallinas para que pusiera un criadero. Y todos nosotros marcados por ese, yo cuando hablaba de las marcas, digo, yo siento que los 3 hermanos tenemos marcas del trabajo, ¿no? 4 hermanos. Marcas de cómo nos marcó el excesivo trabajo, ¿no? Para bien o para mal, pero a la larga, digo, para bien o para mal en el resto, para mal a veces de uno mismo, ¿no? Sí, Sí. no olvidemos que hay leyes que no tienen mucho, o sea, que en 1930, hubo leyes acá en Uruguay, en Argentina,
que decían niño abandonado, niño trabajador. O sea, niño que era captado por el Estado en situación de abandono, calle, lo ponían a trabajar. La ley decía eso. Claro, claro. Que eso viene de una historia O sea, larga, muy larga. amor o afecto, no. No, niño abandonado, aparte era condenado, doblemente condenado. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar, intervenir? Eh, una cosita, si entendí bien, tú decías, Fernando, que cuando logran llegar a la familia y cuando hay una buena recepción de la intervención, ¿no? Que no es fácil llegar a ese punto, pero cuando sí los llegan a ese punto, después se encuentran con la dificultad de la respuesta de las instituciones para diferentes tipos de tratamiento. Simplemente decirte que en la OPCV se ofrece tratamiento para familias, para niños, tratamientos vinculares, que me parece que podría llegar a ser útil, que te pusieras en contacto de repente o eh, facilitar eso, porque capaz que más allá de las instituciones que ustedes ya han contactado, hay otras que sí podrían quizás dar una respuesta. No sé eh, a- hasta dónde, ¿no? Porque no sé cómo es la demanda tampoco, pero sí que hay un espacio en la OPCV para ese tipo de situaciones. Bien, sí, todas las cuestiones de articulación que se puedan lograr son bienvenidas, muy bienvenidas. Y no pusimos algunas variables en juego, que son los niños migrantes. O sea, ahí tenemos otro submundo que podríamos hablar de historias rotas, de cómo llegan, de reconstrucciones de vida, de ¿Sabes que destrucciones. no te escuché, Fernando? Niños, ¿qué dijiste? Niños migrantes, Migrantes. que nosotros es un agujero negro todavía, pero cómo llegan las cuestiones de explotación a las que son sometidos, el ocultamiento de la familia al niño, porque si el niño cuenta que se van a ir, eh, o sea, esa migración ilegal pueden caer presos en cualquier momento. O sea, gurises que llegan a Uruguay en una travesía que arranca en Cuba, que pasa por que anda, barco, de todo, todas las. Y no saben ni dónde van, los gurises no pueden saber dónde van, porque Te por ayudo. esto, por velar un secreto familiar, las familias se van sin decir que se van del país. O sea, y llegan acá y dicen, bueno, acá vamos a vivir. ¿Cómo? ¿No nos íbamos de vacaciones? Entonces, digo, es todo un submundo que para nosotros todavía es inaccesible culturalmente, por la historia que traen atrás, lo que atravesaron de Cuba acá, las historias son increíbles de la gente. Pero bueno, esa variable no la pusimos ni en juego todavía. Cada vez queda uno más sorprendido al escucharte. Y la reconstrucción de la legalidad de esa familia, otro mundo, porque para acceder a servicios después tiene que estar legalizado. Y Claro. cómo llegan los. Claro, no van, ay, no, saco una partida de nacimiento apostillada en Cuba porque me voy de vacaciones. Y no. O Venezuela o donde no puede. Entonces, reconstruir toda esa legalidad para acá. Y en el medio de todo eso quedan sin servicio, o sin atención. O sin. Fernando, yo te quería preguntar un poco cómo es el proceso de captación de las situaciones Bien. y si podés contar cómo proceden en relación a lo asistencial, o sea, qué profesionales actúan, qué dispositivos utilizan.
Bien. Me parece que estaría bueno conocerlo como de forma más Nosotros concreta. habitualmente la captación que hacemos es por la articulación en el territorio, por 25 años trabajando en el barrio. O sea, las instituciones educativas, formales y no formales del barrio ya conocen el proyecto y bueno, y a su vez nosotros estamos todo el tiempo articulando, sobre todo con escuelas y liceos de la zona. Esa es una de las principales formas de captación. La otra forma de captación es por que vuelven gurises que fueron padres y participaron del proyecto. O sea, vuelven sus hijos a estar en el proyecto por esto de la reproducción del círculo de la pobreza. Otra cuestión es por los propios vecinos, referentes del barrio, gente que conoce el proyecto y que, bueno, que conoce las características de la familia, y bueno, nos deriva familias. Y la otra es las propias familias traen a sus propios pares. Esos son como los principales canales de derivación. El dispositivo es este, más o menos el que yo di a la interna de la institución, es el que contaba, y contamos con recursos que tienen que ver con los servicios, sobre todo de salud, de intendencia y de ACE del barrio, con algunas policlínicas municipales, algunas policlínicas de ACE y el Centro de Salud de la Unión, que tiene una parte de salud mental bueno, y una parte de atención más general, y a su vez tiene un área adolescente. Y después con algunos acuerdos o con Facultad de Psicología, que atiende a algunos de los niños en sus servicios de extensión, y hay un acuerdo con una clínica para toda la parte de detección psicopedagógica de los niños, niñas y adolescentes. Pero que solo hacemos la detección, o sea, el proyecto no podemos abordar económicamente un tratamiento, ¿no? Bueno, alguien más que quiera comentar, preguntar. No te escuchamos, Mariela. Bueno, en principio, si no hay más comentarios, lo que vamos a hacer es agradecerle a Fernando, porque Ana María, ¿querías comentar algo? No, si puede decirnos dónde ubicarlos, la dirección. Bien, nosotros estamos en Gobernador Viana 2434, esquina Cabrera, pero Mariela tiene mi celular, Marta también lo tiene, así que cualquier cosa Sí, vinculan con ella rápidamente y perfecto. escriben directamente sin inconveniente. Bueno, entonces le damos las gracias a Fernando por esta Muy bien. interesantísima experiencia que nos transmitió, que además, algo que no se dijo, creo que hay algo de la experiencia que no sé cómo se transmite a la formación, porque esto de la cantidad de años y el anclaje en el barrio parece como algo muy valioso para trabajar en estas situaciones donde la gente del barrio ya conoce la tarea de ustedes. Así que bueno, ese tema no sé cómo se puede transmitir en un seminario. Creo que hay mucho de un saber hacer ahí por la experiencia y los años que parece fundamental para este tipo de situaciones. Pero te queremos agradecer, Fernando, por la claridad de tu exposición y también por la importancia de los contenidos
que no solo colaboran para hacer visible esta problemática, sino que seguramente nos vamos a ir de acá todos resonando y pensando en función de estas situaciones que nos fuiste mostrando. Así que bueno, desde APIA o PSD, te agradecemos mucho por este intercambio y bueno, y seguramente también quedamos a disposición en todo lo que podamos colaborar para no solo seguir difundiendo, sino, como decía Jacqueline, bueno, poder aportar, aunque sea un granito de arena, a este trabajo importante que ustedes están haciendo. Así que bueno, les agradecemos a todos los asistentes, a todos los que escucharon, a todos los que intervinieron, y bueno, esperamos encontrarnos en un próximo Ateneo. No sé si querés decir algo, Fernando, tú antes de Sí, cerrar. yo primero que nada quiero agradecer a todos la atenta escucha. Quiero como transmitir esto de que para mí y para el equipo y para todo, el rol profesional que debemos desarrollar en esta tarea, muchas veces las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, somos vistas medio románticamente por alguna gente y en esto se necesita mucho profesionalismo. Y bueno, y esa es la apuesta. Y en estos intercambios, en estas cuestiones, participar en eventos como este son fundamentales, no solo para difundir lo que hacemos, sino para tratar de pensar en colectivo y que otros se queden pensando y nos puedan devolver cosas. Así que estamos abiertos a nada, a ser interpelados, a ser cuestionados en lo que hacemos, porque entendemos que desde ahí es donde vamos a crecer. Si nos quedamos encerrados en el proyecto, entre nosotros, entre los convencidos, y siempre interpelando que el afuera no entiende lo que pasa, no vamos. Así que, de mi parte, nada más que agradecerles por el espacio. No, gracias. Muy bueno, Fernando. Muchas gracias. Bueno, Nos Gracias. mantenemos en contacto y estoy para lo que guste. Bueno, buenas noches para todos y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Nos Muchas gracias. encontramos en el próximo. Chao. Muchas gracias. Chao.